Para entender de verdad la historia del nacimiento de México, vamos a hacer un viaje en el tiempo, a 1810. Pero ojo, no lo vamos a ver como una lista de fechas y nombres, no. Vamos a verlo a través de los ojos de alguien que estuvo ahí, que lo sintió en carne propia, un criollo. Imaginen esto, nacer en la Nueva España, una tierra de una riqueza increíble, con una cultura que ya se sentía propia, pero sabiendo una cosa muy dolorosa, que el verdadero poder, los puestos más importantes, el control, siempre, siempre iban a ser para los peninsulares, los que habían nacido allá, en España. Nosotros, los criollos, éramos hijos de españoles, sí, pero nacidos aquí. Éramos los dueños de las haciendas, de las minas, pero no del destino de nuestra propia tierra. Y ese era el coraje que sentíamos todos los días. Y bueno, para entender cómo es que ese coraje se convirtió en una guerra, primero hay que pintar el escenario, porque la Nueva España era un lugar de contrastes brutales, de logros que daban orgullo, pero también de divisiones que dolían y que parecían imposibles de superar. Miren, aquí se ven claritas las dos caras de la moneda. Por un lado, una riqueza cultural impresionante. Teníamos la Real y Pontificia Universidad, ciudades que eran auténticas joyas, y un arte que ya era nuestro, que llenaba las iglesias con la pasión de maestros como Villalpando o Echave. Pero, del otro lado, estaba el sistema de castas, un muro invisible pero infranqueable. Nosotros, los criollos, con nuestra lana y nuestros estudios, éramos de segunda. Olvídense de ser virrey o arzobispo, eso era solo para peninsulares. Y abajo, en la base de todo, la gran mayoría. Indígenas, mestizos, viviendo en la pobreza y todavía pagando tributos. Ok, ya teníamos esa frustración guardada, pero algo tenía que pasar para que eso se convirtiera en un plan, en un verdadero deseo de independencia. Vamos a ver cómo las decisiones de la corona y unas ideas nuevas que llegaron de Europa fueron la mezcla perfecta para encender la mecha. Y el punto de quiebre fueron las famosas reformas borbónicas. El rey Carlos III, allá en España, dijo: necesito más control y más dinero de las colonias. ¿Y qué hizo? Pues como ven en la tabla, nos cambió la jugada por completo. Adiós a los reinos locales donde los criollos teníamos algo de voz, hola a dos intendencias centralizadas, todas gobernadas por peninsulares. Crearon un ejército profesional y adivinen qué, los altos mandos para ellos también. Y para rematar, más impuestos y monopolios nuevos, como el del tabaco. Para nosotros, el mensaje fue clarísimo: menos poder, menos dinero y menos futuro. Y justo cuando nos estaban quitando el poder, estas ideas empezaron a circular. En secreto, claro, en libros prohibidos que pasaban de mano en mano. Las revoluciones de Estados Unidos y de Francia nos hablaban de libertad, de derechos, de que el poder debía estar en el pueblo. Y esa frase, todos los hombres son iguales, era dinamita pura en nuestra sociedad de castas. Chocaba de frente con la idea de que alguien, solo por nacer del otro lado del mar, valía más que nosotros. Entonces ya lo teníamos todo. El enojo, las ideas. Solo faltaba la oportunidad perfecta. Y esa oportunidad, qué ironía, llegó desde Europa. El catalizador, el que prendió todo, fue Napoleón invadiendo España en 1808. De repente, el rey estaba preso y la pregunta era: ¿y ahora a quién le obedecemos? Hubo unos primeros intentos de autogobierno en la Ciudad de México, pero los aplastaron. Luego, en 1809, descubrieron otra conspiración en Valladolid. La cosa se estaba poniendo tensa. Y la gota que derramó el vaso fue cuando se enteraron de la conspiración de Querétaro, donde estaban Hidalgo y Allende. Los descubrieron. Ya no había opción, no había vuelta atrás. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo tuvo que lanzarse y llamar a la lucha. El grito de Hidalgo desató una guerra que iba a durar 11 largos años. Una guerra que no fue una sola, sino que tuvo diferentes etapas, diferentes líderes y sobre todo diferentes ideas de cómo debía ser el futuro. Miren, es súper importante entender las dos primeras etapas de la guerra a través de sus líderes. Hidalgo, por un lado, fue el corazón, un movimiento social gigantesco, una explosión del pueblo. Logró victorias impresionantes y se atrevió a decretar la abolición de la esclavitud, imaginen eso. Pero tras su muerte, el relevo lo tomó José María Morelos. Y Morelos, él era el cerebro, un estratega militar brillante, pero también un visionario político. Él no solo quería un levantamiento, él quería construir una nación con leyes y con orden. Y la mejor prueba de esa visión de Morelos es este documento: Los sentimientos de la nación. Esto es clave. Aquí, por primera vez, se dice con todas sus letras: somos independientes de España. Y no solo eso, propone un gobierno republicano, con división de poderes. Es, digamos, el primer borrador de lo que sería la nueva nación, el acta de nacimiento de la idea de México.
Después de la muerte de Morelos, la lucha se hizo pedacitos, puras guerrillas. Parecía que la independencia se nos escapaba de las manos. Y entonces ocurrió el giro más loco de toda esta historia, uno que iba a unir a los peores enemigos. Resulta que en 1820, allá en España, una rebelión obligó al rey a aceptar una constitución liberal que le quitaba poder a él y a la Iglesia. Y esto fue un bombazo para la élite conservadora de aquí, los mismos que habían peleado con todo contra los insurgentes. De repente, hicieron cuentas y dijeron, a ver, si nos quedamos con España, nos van a imponer esas leyes liberales. ¿Y si mejor nos independizamos para conservar nuestros privilegios? Así es, la independencia se volvió su plan B. Entonces, esa élite escogió a su mejor general, Agustín de Iturbide, para que negociara con el último gran líder insurgente que quedaba, Vicente Guerrero. Y de esa reunión, de ese famoso abrazo, nació el Plan de Iguala. Una genialidad política basada en 3 garantías que por fin unieron a todos. Número 1. Independencia de España. 2. Religión católica como la única. Y 3. Unión, o sea, igualdad para todos. Era un plan que le daba algo a cada quien y que nadie podía rechazar. Con los ejércitos ahora unidos bajo esa nueva bandera de las 3 garantías, la guerra se acabó casi de inmediato. El último virrey que llegó de España, Juan O'Donojú, fue un hombre inteligente, vio que no había nada que hacer y reconoció la independencia en los tratados de Córdoba. Y finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró victorioso a la Ciudad de México. Imaginen la enseña. Por fin, después de 11 años de sangre y lucha, había nacido una nación. ¡Qué historia, eh! Llena de giros y personajes increíbles. Bueno, para que todo esto se quede bien grabado, vamos a hacer un repaso súper rápido con los puntos claves que seguro vienen en el examen. Va la primera pregunta. Y este es fundamental, ¿eh? ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó en Europa que lo cambió todo y nos dio la oportunidad de pensar en gobernarnos solos? Exacto. Fue la invasión de Napoleón a España. Eso creó un vacío de poder que nos hizo preguntarnos, ¿y ahora qué? Segunda pregunta. Hablamos del genio militar y político de la segunda etapa de la guerra. ¿Quién fue? José María Morelos y Pavón. No se les olvide ese nombre, es de los más importantes. Y la última de repaso. ¿Qué fue lo que hizo tan especial a ese documento que terminó la guerra? Su gran mérito fue que logró lo imposible, unir a los ejércitos enemigos bajo esas 3 garantías. Y con eso, por fin, se consumó la independencia. Y para terminar, les dejo una pregunta para pensar, para que le den vueltas. Toda esta lucha la empezamos nosotros, los criollos, porque nos sentíamos desplazados. Pero, si hubiéramos ganado desde el principio, en 1810, ¿de verdad habríamos creado una sociedad más justa para todos? ¿O simplemente hubiéramos quitado a una élite para ponernos nosotros en su lugar? Ahí se los dejo, para la reflexión.